Les invito que después de este mensaje vayan al centro de información a la salida. Ahí estaré yo para saludarles con todo gusto, especialmente si es tu primera vez que estás aquí. Se me olvidó decirles, por favor, tomen un momento para saludarse uno al otro a través del contacto de ojos. Y también les saludamos a todos las gentes que nos ven a través de las redes sociales esta mañana. Tenemos otro anuncio a través del video, pero este video se queda nada más aquí. Algo que es para la gloria de Dios Padre, más que nada, pero también es para motivar a cada uno de ustedes para que tomen la oportunidad cuando se presente, si es posible, de ir a una de las prisiones y alabar al Señor de esa manera. Tomamos el... Gracias. Alabado sea el Señor, gracias. Como les comenté, se dieron cuenta que hay mujeres que entran ahí junto con nosotros para estar ahí con los prisioneros y es muy abierto todo. Esta vez nos dieron la oportunidad de tomar fotos. Gloria a Dios, para Él sea toda la gloria. Antes teníamos restricciones que no podíamos tomar fotos ni nada y esta vez lo pudimos hacer. Toda la gloria para Dios Padre. Y como les comenté, es para motivarlos a ustedes para que hagan lo mismo. Es simple. Cuando haya la oportunidad del evento, todo lo que se requiere son los últimos 4 dígitos de su licencia y ustedes entran el día que vamos a entrar. En este caso fue el día 13 de enero. Si ustedes recuerdan, o a lo mejor no, ese día la temperatura estaba a 42 grados en la mañana. Ahora, nosotros no sufrimos tanto, pero los prisioneros sufrieron porque tuvieron que estar sentados en el cemento. Y el cemento estaba bien frío. Y nomás fíjense las ganas, el hambre que ellos tenían de escuchar a Dios, de Dios Padre. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a recibir comunión. Y me tomo la oportunidad de explicarles un poco más de la comunión. Todos sabemos que pues, la comunión es cuando comemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y que renueva nuestras vidas, nos sana, pidemos perdón y nos purifica. Pero vamos a expandir más en lo que es la comunión. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que Dios tú pongas en mi boca tu palabra. Haz que sea para edificar a quien la escucha y a toda buena obra
Prepara nuestras mentes, corazones para recibir tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Pablo le dijo a los efesios: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. La comunión en Pablo, en 1 Corintios 11, 23, 26 nos dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. El verdadero significado de la cena del Señor. Pablo dijo claramente que Cristo habló de la cena del Señor con él, en una revelación muy especial. Si ustedes recuerdan, cuando se cayó del caballo, lo tumbó Dios del caballo, y Cristo lo transformó, descargó todo Jesucristo dentro de Pablo, aunque ya tenía conocimiento en los estudios religiosos, pero Dios Padre le descargó tanta información a Pablo que llegó al punto de decir lo que acabamos de leer. Que Cristo habló de la cena del Señor con él en una revelación especial. Es asombrante, para mí es asombrante todo lo que Cristo le quiso decir a Pablo, especialmente con la cena del Señor. Lo que recibió del Señor es lo que ahora comparte. Jesús instituyó la cena del Señor la misma noche que fue traicionado. El significado del pan, las palabras exactas de Cristo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hay, por supuesto, varias interpretaciones de esta afirmación. Algunos dicen que el pan en realidad se convierte en la sustancia del cuerpo del Señor. Algunos dicen, cuando una persona come el pan y bebe la copa, otros tienen creencias que los elementos son sustancia real hasta que son simplemente un recuerdo del Señor. Pero fíjate en la palabra es, en el versículo. La palabra tiene el significado de representante o identificar, así como de sustancia. Por ejemplo, Cristo es la imagen y la gloria de Dios. Es la imagen y la gloria de Dios. En 1 Corintios 11:7 nos dice también que Él es la roca. El hombre no debe de cubrirse Algunos abusos se habían introducido en la abundancia de dones pero como Cristo hizo la voluntad de Dios, cuya honra procuró, así el cristiano debe confesar su sumisión a Cristo, haciendo su voluntad y procurando su gloria. Nosotros debemos, aún en nuestro vestimiento y hábitos, evitar toda clase que pueda deshonrar a Cristo. Él es la roca, Él representa a Cristo. 1 Corintios 10:3. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Cuando Jesús instruyó a los discípulos tomar, comer, Él estaba parado allí, estaba junto con ellos. Incluso Él mismo comió el pan. Ciertamente en ese caso el pan solo representa o simboliza su cuerpo. Del mismo modo, al pasar la copa, Jesús no dijo: esta es mi sangre. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Por supuesto, la copa no era literalmente el nuevo pacto, era solo un símbolo del nuevo pacto. También era literalmente la sangre de Cristo. No era literalmente la sangre de Cristo, solo representaba la sangre de Cristo. Las palabras que por vosotros es partido se refieren a la muerte y a las heridas y el sufrimiento de Cristo. Fíjate en las palabras por vosotros. La palabra apunta a la naturaleza sustantiva de la muerte de Jesús. Él murió por nosotros como nuestro sustituto. Gálatas 3:13 nos dice, pero Cristo nos ha revelado nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues esto está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hebreos 2:9 nos dice, no obstante, lo que sí vemos en Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Hebreos 9:28, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. Amén. No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Primera Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes y yo somos sanados. Primera Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre y nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Gloria a Dios. Las palabras, haced esto en memoria mía. Esto significa mucho más que solo recordar la muerte de Cristo. Significa activar la mente y meditar en la persona de Jesucristo. Cristo dice que me recuerden a mí, no solo un aspecto de su persona y obra. El creyente debe meditar activamente en Cristo. El significado de la copa, de nuevo, fíjate en las palabras exactas del Señor. Esta copa es el Nuevo Testamento, el pacto en mi sangre. La idea es que el antiguo pacto del Antiguo Testamento está siendo dejado de lado y Dios está estableciendo un nuevo pacto con su pueblo, contigo y conmigo. La base del nuevo pacto es la sangre de Cristo, no la sangre de toros o machos o cabritos. Hebreos 9:13-15 nos dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novia podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados pueden recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Hacer esto con la frecuencia con que lo bebáis. Cristo simplemente les dijo a sus seguidores que hicieran lo que Él estaba haciendo al celebrar su cena. Apartar un tiempo, tomar la copa, bendecirla y beber de ella. En memoria mía.
Esto se repite para enfatizar el punto de que la cena del Señor tiene un propósito y un solo propósito: enfocar la atención al Señor. El pueblo del Señor debe centrar sus mentes en Él y solo en Él. La celebración de la cena del Señor no debe ser un tiempo para tener comunión y festejar. La razón para observar la cena del Señor significa proclamar, predicar, declarar, anunciar. La cena del Señor es a la vez una imagen y un sermón que proclama la muerte del Señor y también el regreso del Señor. El punto es este: Cristo murió por nosotros para que pudiéramos vivir eternamente con Él. Por lo tanto, su muerte representa tanto lo que Él ha hecho por nosotros como lo que Él va a hacer por nosotros cuando regrese. Su muerte es una imagen de nuestra redención pasada y presente, así como nuestra redención futura, cuando seamos conformados a su imagen de su perfección. Romanos 5:9 nos dice: entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Primera Pedro 1:18: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata. Primera Juan 1:7: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Filipenses 3:20-21: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Primera Tesalonicenses 4:16-18: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Aleluya. Así que animemos unos a los otros con estas palabras. Tito 2:13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Corintios 11:27-30: por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. La cena representa juicio. Amén. Se quedaron muy callados. La cena representa juicio.
Las severas consecuencias o castigo por participar en la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa participar en la cena indignamente? Pablo está hablando directamente a los corintios. Por lo tanto, cualquiera que se encuentre con pecados no confesados está destinado a hacer lo que Pablo quiere decir con indigno. Los corintios eran culpables de participar de la cena del Señor con un espíritu de división, un espíritu de herejía, de facciones, partidos, camarías, juntándose con personas que no influyen nada de Dios, un espíritu de autoengaño, un espíritu de egoísmo o indulgencia, un espíritu de embriaguez, un espíritu de abandono a los pobres, un espíritu de irreverencia y descuido en la protección de la santidad de la iglesia, un espíritu de descuido al acercarse a la cena del Señor. Francamente, la lista anterior parece indicar que tener pecado dentro del corazón y de la vida de uno es lo que significa participar indignamente. Ciertamente, si comemos el pan y bebemos la copa con pecado no confesado en esfuerzos en nuestros corazones y vidas, ¿cómo podemos ser considerados dignos? Nuestra única dignidad es Jesucristo. Él es la única dignidad. Y la única vez que Él nos considera dignos es cuando estamos caminando en constante confesión. Amén. En constante arrepentimiento. En constante alabanza y misericordia, gracia en su persona y en su obra. En la gloria hay una señal grande de nuestro Señor Jesucristo, que es el hombre Jesucristo, con la señal de los clavos y las heridas que Él sufrió para cada uno de nosotros. Debemos de tomar en cuenta constante, como alabanza, como glorificación a Dios Padre, esa situación. Es constante, debe ser constante. Nuestra mente todo el tiempo debe estar meditando que Él pagó por nuestros pecados y sufrió demasiado, inimaginablemente demasiado, por rescatarnos de nosotros mismos. No tenemos justicia propia, por lo que el único momento concebible en el que podríamos ser considerados dignos sería cuando caminemos en constante comunión con Él, constantemente caminando con Él. Nuestras vidas deben de ser constantemente en comunión con Él, todo el tiempo, agarrados de las manos del Señor, a cada paso, agarrados de las manos del Señor. Y la comunión constante significa pensar activamente en Él y hablar con Él a través de la confesión, a través del arrepentimiento, la alabanza y la oración. Estar en petición con Él. Hay 3 consecuencias por participar de la cena del Señor indignamente, es decir, con pecado no confesado en el corazón. Una persona se hace culpable de la muerte del Señor. La idea es que la persona rinda cuentas, porque si no lo hace, es culpable de pecado contra el Señor mismo. Insultamos a Cristo, ofendemos a Cristo, pisoteamos a Cristo bajo nuestros pies. Tomen en cuenta esto. Consideramos que la muerte de Cristo no tiene sentido. Despreciamos a Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia que es la cena del Señor, la comunión?
Hebreos 10:29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Una persona se condena a sí mismo si no examina su corazón en busca de pecados no confesados. La severidad de las consecuencias es tan grave que una persona debe examinarse a sí misma antes de participar en la cena del Señor. Necesita asegurar de tener un corazón limpio, confesado y arrepentido de cualquier pecado conocido. La palabra condenación significa juzgar. No significa condenar o mandarlo al infierno o castigarlo eternamente. Se supone que la persona es un verdadero creyente que es culpable de pecado, no es un incrédulo que va a ser condenado al infierno. El juicio real sobre el creyente que vive en pecado se trata en el siguiente punto. La palabra discernir significa discriminar, distinguir. ¿Cuántos de ustedes aquí leen la Biblia y podemos distinguir lo que el Señor quiere de nosotros? Podemos discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Conocemos lo que el Señor quiere de nosotros. La mayoría que leemos la Biblia sabemos esto. La persona que come el pan y bebe la copa indignamente simplemente no piensa en lo que está haciendo. No discrimina ni discierne la gravedad de su acto. Si pensara en el asunto, no participaría en la cena del Señor con pecados no confesados en su vida. Porque tal irreverencia del cuerpo y la sangre del Señor agita al juicio del Señor, de Dios Padre. Lamentaciones 3:40. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Segunda Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Gálatas 6:4 nos dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Una persona es disciplinada, y muy pocas veces uso la palabra castigada por Dios, más bien estamos disciplinados por Dios. Los corintios eran tan groseros en su abuso de la cena del Señor que Dios tuvo que actuar con severa disciplina. Su disciplina incluía tanto la enfermedad como la muerte. Este hecho se declara de manera tan simple y directa que tiene que ser tomado por lo que dice, a menos que las escrituras vayan a ser torcidas. No hay nada en el contexto que sugiera siquiera que la muerte débil y enfermiza sea simbólica. Es un hecho, no es simbólico. Esto no es como la copita y el pan que comemos, no es simbólico. Esto es un hecho. Cuando se trata de la disciplina o el castigo de Dios a su pueblo, hay que tener cuenta tres cosas. Dios disciplina a su Hijo. Él disciplina a su Hijo porque lo ama. En Hebreos 12:5-13 nos dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijos. Al soportar esta disciplina divina, y recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes,
como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Estoy leyendo de la Biblia. Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es muy dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han considerado o sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Dios disciplina a su hijo para evitar que el niño, la niña se destruya a sí mismo y lastime y dañe a otros a través de su pecado grave. Dios sabe exactamente qué tipo de disciplina probablemente despertará a su hijo al arrepentimiento y la confesión. Dios Padre conoce bien nuestros corazones, sabe qué tipo de disciplina darnos. Dios sabe cuando un creyente debe ser llevado a la casa al cielo, a su casa al cielo. Solo Dios sabe cuando un creyente pecador se ha ido tan lejos en el pecado que nunca se va a arrepentir. En ese momento la tarea del creyente en la tierra ya está hecha. Nunca más tendrá un testimonio de Cristo en la tierra, ni será de ningún valor real para nadie más. Como se ha dicho, solo Dios sabe cuándo un creyente que vive en pecado llega hasta ese punto. Solo Dios sabe ese punto. Cuando lo haga, estará listo para ser llevado a casa. Su daño a Cristo, a sus seres queridos y al mundo ha sido demasiado lejos, se ha ido demasiado lejos. Aparentemente algunos de los creyentes corintios habían llegado al punto de no retorno, por lo que Dios los llevó a casa para estar con Él. Juan 15:2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. 1 Corintios 11:32, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Apocalipsis 3:19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Deuteronomio 8:5, ten por cierto, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Job 33:19, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. ¿Ustedes creen que cuando nos duelen los huesos, nomás nos duelen porque sí? Es tiempo de pedirle a Dios perdón y arrepentirnos y alabarlo. Salmo 94:12, felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Proverbios 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Jeremías 10:24, así que corrígeme, Señor, por favor, sé tierno, no me corrijas con enojo, porque moriría. Primera Corintios 11:31-34, que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegara. La cena del Señor, el enfoque correcto de la cena del Señor. Hay 4 puntos. Acercarte a la cena del Señor juzgándote a ti mismo, es decir, examinándote a ti mismo. Debemos examinar y asegurar de que no estamos viviendo en pecado o cargando algún pecado conocido y que no es confesado. Ciertamente no debemos participar en la cena del Señor si no estamos viviendo en pecado corregido o confesado ante el Señor. A otra parte, acepta el castigo del Señor. Confiesa y arrepiéntate, apártate de tu vida de pecado, sabiendo que Dios te está castigando por amor. Él te está castigando para evitar que seas condenado por el mundo. Al parecer, esto se refiere a la sentencia definitiva. La persona que vive continuamente en pecado conocido aparentemente corre el riesgo de ser juzgada con los incrédulos del mundo. Punto número 3, sírvanse los unos a los otros. Dejen de actuar egoístamente y dejen de complacerse a sí mismos. Comparte y demuestra amor poniendo a los demás primero. Número 4, no te condenes a ti mismo. Para mí es algo muy difícil y yo sé que para ustedes también. Una de las cosas donde nos podíamos, después de que conocimos al Señor, el arrepentimiento y el perdón, para mí era muy difícil perdonarme a mí mismo. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. No te condenes a ti mismo, endereza tu vida, nomás ya no peques más. Cambia lo que has estado haciendo, coman en casa y reúnanse para la cena del Señor. Haz todo decentemente y en orden. Les voy a pedir a nuestros sugieres que por favor se presenten al frente con los elementos y por favor pasen a tomar los elementos mientras que continuamos. 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Hechos 12:11 nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Job 5:17. Preséntense de una vez y que vengan por favor a recibir la comunión, por favor. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Job 23:10. Sin embargo, el que sabe a dónde yo voy y cuando me pongo a prueba, saldré tan puro como el oro. Job 34:31. Porque la gente no le dice a Dios: he pecado, pero no volveré a pecar. Salmo 119:67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Jonás 2:2. Amor. Jonás 2:2. Y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Cada primer domingo del mes tomamos comunión
Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en estos momentos. ¿Ya recibieron todos sus elementos? Les voy a dar un momento para que confiesen sus pecados al Señor y de esa manera para recibir esta comunión dignamente. Mientras que están meditando en sus faltas, voy a leer el Salmo 130, versículo 1 al 7. A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda mi alma. ¿Cómo esperan las centinelas la mañana? ¿Cómo esperan los vigilantes el nuevo día? Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel. Y todos digan amén. Gracias, Dios Padre. Y dice las palabras de Pablo que fueron reveladas por Cristo Jesús, cuando dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. Vamos a participar. Comemos del pan. Y asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que beberéis en memoria mía, porque todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Romanos 5:1 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tomen la mano de alguien allí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Y todos dijeron: amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Podemos ir en paz a servir al Señor. Gloria a Dios.